Hola, soy Gonzalo Quintero, estudiante del doctorado en educación en la Universidad Cuauhtémoc, plantel de Aguascalientes, modalidad a distancia. A continuación, comparto en este podcast de educación un tema muy relevante para el ejercicio de la docencia, como son las políticas educativas. Bienvenidos. En primer lugar, podemos iniciar abordando algunos autores y sus definiciones respecto a lo que es una política pública. Y en este sentido, Wilson, 2018, citando a Graglia, afirma que una política pública es un conjunto de acciones y decisiones que adopta un Estado en miras a transformar, modificar o a solucionar una demanda requerida por la comunidad. En la misma manera, el mismo autor nos hace un énfasis en cómo la participación de la ciudadanía, de la sociedad, es importante y cobra un protagonismo en la detección o la demanda de esas necesidades, y es el Estado encabezado en el gobierno quien debe de tomar unas decisiones, que será lo que se convierte en esta política. Dicho esto, podríamos pensar que la definición se queda un poco corta en la medida en que, dependiendo del gobierno de turno y de factores del contexto, esa política pues va a responder de una manera distinta en cada contexto. Es decir, la política pública, en este caso en el contexto de la educación, no necesariamente será una respuesta a la necesidad, sino que será una postura de este Estado, de esos gobernantes, para tratar esa problemática, para tratar ese problema de acuerdo con su perspectiva de bienestar, de conveniencia y del planteamiento de sus programas y planes de gobierno. Por ende, puede concluirse que las políticas públicas en educación orientarán hacia donde quiere el Estado, el gobierno, que se dirija, que se oriente la sociedad futura, de acuerdo precisamente con esa visión de ciudadanía, de acuerdo con esa visión de sociedad hacia donde quiere dirigir el país. Un ejemplo de las políticas públicas, y digamos un primer ejemplo, lo constituye Platón a través de su escrito La República, en el cual el fin último del Estado se plantea como el garantizar la felicidad y la armonía de sus ciudadanos. ¿Cómo se logra? Pues a través de tres vías en síntesis: el conocimiento verdadero, la educación y la justicia. Esto pues lo vemos plasmado en la alegoría del mito de la caverna, que simboliza precisamente eso. Como desde la visión obviamente de Platón, muy influenciada por Sócrates, la educación libera, ilumina y transforma. La formación del alma es la base de un buen estado, y pues debe promoverse la justicia, cada quien ocupando el lugar que le corresponde para lograr un equilibrio social. En Platón, una política pública ideal sería aquella que forma gobernantes sabios, el rey filósofo lo menciona él, que educa a ciudadanos críticos, no desde lo que los sentidos únicamente les dejan, sino desde la razón, que repito se da en esta alegoría de la caverna, y organiza la sociedad para que cada persona pueda realizarse y contribuir al bien común con esos roles de cada uno de los ciudadanos. Obviamente esta propuesta de Platón, que es una primacía, podríamos decirlo, en el concepto de política pública, obedece a esa visión de sociedad que él planteaba, y en la cual claramente él se oponía a ciertas formas de Estado, y lo planteaba desde su visión ideal de un Estado donde lo justo, la felicidad, lo bueno para todos es el principio rector. Y pues es así como se confirma lo que decíamos anteriormente, como no siempre las políticas hacen lo que se pretende por muchas razones. En Platón vemos
cómo ese estado ideal que él planteaba se podría haber degenerado o tergiversado en algunas formas de gobierno, como la tiranía, como la democracia entendida como un exceso de libertades, como la democracia o también la oligarquía. Dicho esto, pues podemos entender que en la actualidad eso no ha cambiado, es decir, que las políticas públicas, aunque dentro de sus principios y planteamientos dejan ver que son decisiones que responden o que buscan, responder a unas necesidades de formación de la ciudadanía, estamos hablando de políticas públicas en educación, pues no siempre eso se cumple, y pues muestra de ello son los grandes desequilibrios en sectores como por ejemplo las brechas digitales, la formación desigual, pese a que hay políticas precisamente como los de la inclusión. Vemos que dentro de cada estado, no solamente a nivel planetario, sino dentro de cada estado, existen brechas de diferente tipo. Están las políticas, pero o no están los recursos, o hay amañamiento en algunas formas en que llega la educación a cada uno de los grupos sociales de manera diferenciada, y con esto se amplían esas diferencias entre pobres, entre ricos, clases medias, que para nada pues benefician al establecimiento de una búsqueda de una sociedad equilibrada, justa, como nos mencionaba Platón. Ahora bien, también es cierto que muchas de las políticas públicas, particularmente en el contexto de la educación, aunque se pueda repetir en otros, en muchos casos no logran sus objetivos porque también los actores involucrados pues no hacen su tarea como deberían hacer. Y en este sentido, el aporte de Platón el justo accionar de cada uno en función de su rol, pues recobra aquí un gran papel. Por ejemplo, el del docente. Cómo el docente en el aula es capaz de llevar a cabo esas políticas en función de los objetivos que se plantean, de una igualdad, de una inclusión, por mencionar algunos casos. Entonces, en este sentido es bien importante el ejercimiento de un rol juicioso, un rol desde las virtudes, en el caso del maestro, desde el rol del maestro, un líder que orienta, un líder que tiene claridad, cómo la educación, el conocimiento, pues proporciona libertad, proporciona pensamiento crítico y no simplemente una transmisión de conocimientos. Entonces, no solamente es la política pública para criticar, sino la política pública para ejercerla cada uno desde el rol que nos compete, y entendiendo que las políticas públicas pues son decisiones que dependen de los contextos, son dinámicas, de pronto hoy funcionan, de pronto ya mañana no, y deben estar permanentemente en revisión para que respondan a las dinámicas sociales que van transformando nuestros contextos en el día a día. En resumen, las políticas públicas en educación deben entenderse como instrumentos al servicio del bien común, pero también como construcciones dinámicas que requieren reflexión, vigilancia ciudadana y una profunda comprensión del contexto. Platón en este sentido nos recuerda que la política y la educación están unidas por un mismo propósito: formar seres humanos capaces de vivir bien. Y esa sigue siendo pues nuestra tarea hoy: exigir políticas que respondan a la realidad, cuestionar intereses particulares y promover una educación que realmente transforme. Muchas gracias por su compañía en este episodio y hasta una próxima ocasión.